Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este taller de innovación educativa preparado por el Programa de Desarrollo Docente de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Les cuento que este taller lo estamos realizando mensualmente, una vez al mes. La programación siempre aparece en el portal universitario, en la sección de profesores o en la sección de noticias donde aparecen pues como los eventos que van a ocurrir en la universidad. Ahorita en el chat les voy a agregar el enlace donde ustedes pueden ver como la programación de todos los talleres que estamos haciendo. Generalmente pues como les digo una vez al mes y en la última semana más o menos de cada mes lo estamos programando. En estos talleres de innovación educativa, lo que queremos hacer es, buenas tardes, profe Giselle, bienvenida. Lo que queremos hacer es como tratar todos los temas acerca de la innovación educativa, reflexionar sobre ellos y también nos interesa que ustedes como docentes, aparte de que se lleven esta reflexión, se lleven también algunas herramientas que les puedan servir a ustedes para sus cursos, para sus clases. Bueno, entonces el día de hoy tenemos el taller de la innovación educativa al desarrollo del pensamiento creativo. Disculpen, ¿alguien tiene por ahí un micrófono activado? Se escucha ruido por allá al fondo. Mm, bueno, entonces en el día de hoy vamos a hablar de la innovación educativa al desarrollo del pensamiento creativo. Queremos entonces entender y asumir la innovación en los entornos educativos desde una racionalidad crítica y reflexiva. Nos acompaña entonces la profesora Ana Lucía Paz Rueda. Ella es doctora en educación de la Universidad de Deusto del País Vasco, es magíster en sociología, especialista en investigación y socióloga de la Universidad del Valle. También es decana en la Escuela de Ciencias de la Educación y directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA de la Universidad ICESI. Bueno, y también nos acompaña el profesor Juan Carlos López. Profe Juan Carlos, adelante si quiere usted se presenta. Muy buena tarde para todos, para todas. Mi nombre es Juan Carlos López, soy profesor del Departamento de Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI y editor del portal Eduteca, un portal dirigido a maestros. Muchas gracias. Maravilloso, profe, bienvenido. Bueno, profes, entonces adelante. Podemos comenzar entonces con toda esa reflexión y estas temáticas que ustedes nos traen. Sean bienvenidos y bienvenidas. Mil gracias a ustedes por la invitación, mil gracias a mi colega Juan Carlos López que siempre se suma a estos temas que nos interesan tanto de ICESI. Y bueno, esperamos trabajar, digamos, esta primera parte es una parte, si se quiere, un poco más conceptual sobre una mirada crítica a la innovación educativa y proponer más bien hablar de pensamiento creativo más que de innovación educativa. Pero también tenemos un taller, también teníamos, digamos, varios desarrollos de estos temas y el taller involucra, digamos, un proceso de acción reflexiva que podemos hacer en otro momento y se los ofrezco ya, digamos, con muchísimo gusto. Hemos preferido que esto sea una conversación en la que Juan Carlos y yo les vamos contando qué miradas tenemos sobre este tema que está tan de moda y que me parece que cuando no se entiende bien causa tanto daño a los procesos educativos. Ajá. Y bueno, pues en aras de la conversación, yo creo que vale la pena que iniciemos por precisar algunos términos y algunos conceptos. Eh, Específicamente el de la innovación educativa, que hoy día lo es todo y es nada porque el concepto, digamos, de tanto uso se ha desdibujado de una manera que, que, digamos, que ha girado hacia eh, una amplitud tal
que no permite utilizar el concepto específicamente en educación. Entonces, cuando hablamos de innovación educativa, ¿a qué nos referimos? En el marco de esta propuesta. Yo le tengo miedo, colegas, a las palabras que se ponen de moda y tengo reserva frente a ellas. Me parece que cuando llamamos innovación a cualquier cosa, pues el concepto se desdibuja y deja de ser útil para procesos pedagógicos en particular. A mí me parece que no podemos perder de vista varias cosas. La precisión de los conceptos significa la precisión de las ideas. Y si nosotros tenemos ideas precisas, sabemos hacia dónde orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Mientras que si el concepto se desdibuja, podemos estar enfocándonos hacia caminos que no necesariamente son tan fértiles o que a largo plazo traen consecuencias muy nocivas. Me parece que en el caso de la innovación, por ejemplo, ese desdibujarse del concepto ha hecho que se enfoque en métodos y que relacionemos de manera equívoca innovación con métodos innovadores, o más aún con técnicas que pareciera proponer innovación, pero que no lo están. La innovación, para entenderse como tal, debe estar referida a procesos cognitivos complejos, a alcances muy distintos de acuerdo con el fin que se pretende y con el contexto en el que se está, digamos, innovando, si se quiere. Y fundamentalmente me parece a mí que lo que debe tener en cuenta es el fin último de la educación. Cuando la innovación se asocia a un método, se instrumentaliza para un saber inmediato. Cuando la innovación se relaciona con el fin último de la educación, que a mi manera de ver es el desarrollo humano y acompañar al desarrollo humano, pues se requiere de un concepto más denso y más complejo para que nos funcione. Quisiera entonces decirles que este es un amplísimo campo que no se constriñe a las metodologías, que la literatura es extensa, nutrida, importante y multidisciplinaria además, que aunque pareciera estar de moda, tiene larguísima data ya en estudios de Dewey, por ejemplo, se sugerían los conceptos de innovación por allá antes de la mitad del siglo XX, y que tiene la virtud de que como es multidisciplinario e interdisciplinario, muchísimos autores desde distintas perspectivas lo han abordado, desde la psicología cognitiva, desde la sociología, de la antropología, por supuesto desde la pedagogía. Y después de haber hecho un trabajo juicioso, llevamos alrededor de 3 años trabajando muy duro en este tema. Creemos que hay que relacionarlo, insisto, con la idea de desarrollo humano, de educación para el desarrollo humano, de la transformación y asimilación de un proceso que en efecto se puede instalar como novedoso y se da en el largo tiempo, en la larga duración. Eso, digamos, como abrebocas, Juan. Claro, y ahí viene el tema de la innovación. Innovar en qué nivel del sistema educativo, a nivel macro, meso o microcurricular, porque es que también hay digamos, una suerte en el imaginario colectivo de que la innovación es solamente en el aula y está casi que circunscrita únicamente al aula. Y realmente esto es un asunto sistémico, donde lo que se hace en el aula escala hasta a nivel institucional, pero también las innovaciones que suceden a nivel institucional tienen efecto en el aula. Entonces, allí, a nivel en estos niveles y la amplitud que se quiera tener para tratar el concepto de innovación, ¿qué pistas nos das? Eso que dices es súper interesante, Juan, porque además se puede innovar en los niveles de la política pública en educación, por ejemplo. Exacto. Entonces, hay innovación en niveles macro, meso y micro, hay innovación en temas, digamos, muy estructurales, como, no tengo ni idea, la transformación de la educación en Europa con el Acuerdo de Bolonia fue una innovación tremenda que responde a contextos
socioeconómicos y culturales. Y la innovación en algún proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula para el aprendizaje de las matemáticas, pues es una innovación de otra índole. Entonces a mí me parece que nosotros deberíamos pensar la innovación al menos desde tres frentes. Bueno, yo tengo que confesar una cosa aquí, a mí me gusta mucho más y por eso titulé la presentación de la innovación al pensamiento creativo. A mí me gusta mucho más la idea de pensamiento creativo porque nos permite a los docentes construir desde la idea del desarrollo, desde el principio del desarrollo. Entonces yo propongo que abordemos la innovación desde tres asuntos fundamentales. ¿Cómo se forma el pensamiento? Que es además un principio fundamental de la educación. Los maestros enseñamos fundamentalmente a pensar. En este caso, cómo se forma el pensamiento creativo. En segundo lugar, quisiera proponerles que no es un enfoque teórico por un lado y un enfoque metodológico por otro lado, o un enfoque pedagógico y didáctico, sino que es un continuum teórico-metodológico, es un engranaje, un diálogo, una hibridación indisoluble entre la teoría y la metodología. Y en tercer lugar, quisiera proponerles lo que yo he denominado el tránsito creativo. Yo sí creo que hay que construir rutas que transitamos los docentes y que acompañamos a los estudiantes a que transiten, que permiten pensar de manera creativa y finalmente, como resultado de ese pensamiento creativo, probablemente innovamos en relación con algún contexto, con algún problema en particular. Entonces, esas serían las tres cosas que quisiera señalar. Para eso es muy importante que definamos qué es lo que llamamos creatividad. La literatura es riquísima. No sé, Juan, ¿ibas a decir algo? Sí, no, iba a decirte era en relación al pensamiento creativo y esa diferenciación que haces entre el proceso creativo y el pensamiento creativo, que me parece que es una muy buena puerta de entrada para ir definiendo este concepto y pasar a creatividad a continuación. Muy bien, sí, yo ruta. Agradezco mucho que me llames la atención sobre eso, porque yo creo que los maestros en cualquier nivel tenemos que pensar en procesos de pensamiento, lo subrayo, y luego sí uno establece rutas de acción que conducen a estimular, digamos, ese pensamiento. Entonces, la acción creativa y el pensamiento creativo, pues no son lo mismo, son dos partes distintas de un engranaje que conduce a que pensemos con mayor solidez. Entonces, eso que llamamos creatividad se refiere a un cierto tipo de acción, sin duda, la acción incluso de pensar, pero también la acción de proceder respecto de algún fenómeno educativo que deriva del pensamiento, de un cierto tipo de pensamiento. Y es que los docentes fundamentalmente estamos a cargo no solamente de enseñar que hay distintas maneras de pensar, que hay distintas rutas para analizar, sintetizar, discernir, contrastar, criticar. Y no solamente hay esas distintas maneras de pensar, sino que hay también mejores maneras de pensar. Y que nosotros podemos, y toda, digamos, la teoría de la gestión del conocimiento y todas las teorías de pensamiento, cognición, desarrollo, desarrollo socioemocional, giran en torno a, o dan pistas para que los docentes seamos capaces de acompañar a los estudiantes a que piensen mejor. Que piensen mejor significa que piensen con mayor solidez, que tengan un pensamiento mucho más estructurado, más capaz de ajustarse a la resolución de problemas, a la capacidad de hacer análisis. En ese sentido, es un pensamiento que puede modificarse, fortalecerse para hacerse más eficaz, más eficaz en relación con, pues, con el contexto y lo que el contexto está demandando. Siempre digo que, por supuesto, no es lo mismo uno de mis estudiantes de el doctorado en economía aquí en la Universidad de ICESI, o un estudiante de los posgrados en educación que es médico de la Fundación Valle Lili, que mis estudiantes de maestros de las zonas rurales del Amazonas o del Putumayo.
Y no significa que piensen mejor o peor, significa que tienen capitales culturales, sociales, intelectuales distintos. Pero muchos de ellos, incluso en medio de precariedad de recursos, tienen pensamientos creativos mucho más eficaces que quienes disponen de recursos. Entonces, por ahí va el asunto, Juan. El pensamiento creativo, entonces, como cualquier otro tipo de pensamiento, requiere un esfuerzo continuo, permanente, intencionado, deliberado. Y en todo este proceso, con esas cualidades que estoy mencionando, pues el docente tiene un rol fundamental. El rol fundamental es generar estados de duda, estados de búsqueda, estados de inquietud, estados de alerta que hagan justamente que el pensamiento se vuelva mucho más robusto. Ahora, en relación a este pensamiento creativo, digamos, estos elementos que tú planteas para el trabajo ya con los estudiantes, más inmediato con los estudiantes, de las certezas versus las incertidumbres, entender cómo es que está pensando el otro, usar las preguntas, por ejemplo, preguntas de doble sistema, que no solo responden con un dato, sino que se responden es a partir de un análisis de la información disponible, en fin. Estos tipos o estos elementos que se utilizan ya para trabajar con los estudiantes en la promoción y desarrollo de este pensamiento creativo. ¿Qué diferencia tiene eso con el proceso mismo de la creatividad, el proceso creativo en los que se articulan, digamos, cognición, metacognición y afectividad, pero la acción concreta del aula? Bueno, la acción concreta del aula debe estar orientada al pensamiento. Si yo tuviese que hacer alguna recomendación precisa sobre eso que estás mencionando es rompamos la inercia cognitiva. Los profesores estamos muy concentrados en el desarrollo cognitivo alrededor de conceptos. Los profesores solemos pensar que la fuerza debe estar en que el estudiante aprenda, no sé, si soy profesor de ciencias naturales y de un grado en el que tienen que ver la teoría de relatividad, que entiendan qué es la teoría de relatividad y las fórmulas matemáticas asociadas al concepto de la teoría de la relatividad. Yo creo que lo que hay que hacer es romper esa inercia cognitiva y de contenidos y girar hacia acompañarlos a usar el análisis, la evaluación, el juicio, la reflexión, la inferencia, para entender en el marco de problemas más complejos cómo, en este caso, la teoría de la relatividad tiene un juego, y tiene un juego creativo. Entonces, si tú me dices cuál es la diferencia entre la acción creativa y el pensamiento creativo, es que la acción conduciría sencillamente a un conjunto de actividades, unas didácticas un poco simples, para que se entienda el concepto. En cambio, el pensamiento creativo gira a habilidades cognitivas de orden superior para desarrollar el pensamiento usando el concepto, en este caso, de la relatividad. Entonces, eso que el estudiante debe hacer es enfrentarse a solucionar un problema de manera que nunca lo había pensado, y que no había pensado el problema de esa manera, pero también a resolverlo de una manera en que no lo había pensado. Y es desde ahí desde donde viene la creatividad, y es desde allí desde donde surge la posibilidad de la innovación. En ese ciclo de pensamiento-acción, insisto, no ligado a los contenidos y a lo cognitivo, sino integrando habilidades mucho más complejas, habilidades intelectuales mucho más complejas. Claro, y ahí la educación se vuelve ya un tema de desarrollo de capacidades, de que a lo que tenemos que apuntarle, si le queremos apuntar al desarrollo humano, claro, se están formando profesionales, eso es indudable, y lo disciplinar pues juega un papel muy importante. Pero más allá de los profesionales que se están formando y en la educación escolar de buenos ciudadanos, buenas personas que puedan intervenir en la sociedad, además de eso, se requiere
trabajar ese desarrollo humano a través de las capacidades de cada una de las personas, y ahí esas habilidades cobran una relevancia muy importante, acompañadas de los conceptos, claro. Pero tal vez en algún momento en otras charlas hablamos de la racionalidad técnica versus esta racionalidad crítica o reflexiva, donde formar en lo técnico, en el contenido, en la habilidad, puede parecer como más rápido, más fácil, más expedito y más tranquilo además. Pero luego cuando se quiere pasar hacia el desarrollo humano y hacia algo más reflexivo, eso es complicadísimo. En tanto que si se aborda desde lo reflexivo, desde lo crítico, pasar a lo técnico, pasar allá a lo puntual, a los contenidos específicos, es mucho más fácil. Así es, y eso me da pie para lo siguiente. Si nosotros entendemos la innovación como una forma de pensamiento creativo que deriva finalmente en innovación, entonces tenemos que centrarnos en esos dos elementos que tú mencionas. Miren, si uno quiere puede contrastar los contenidos de los dos cuadros que tengo allí en la pantalla. Una cosa es entrar a la innovación por la racionalidad técnica o tecnocrática, vamos a resolver un problema de orden práctico, de orden concreto, que claro, por supuesto es importante, pero insuficiente para el proceso educativo. Y entonces ahí es donde aparecen los modelos de innovación, ¿no? No voy a mencionar aquí ninguno para no entrar a discutir metodologías en particular, pero aquellos procesos que dan pautas, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y el docente se sujeta a esos pasos, digamos, se subordina a unos ciertos procesos de planificación y a unos ciertos niveles operativos, que sin duda desarrolla notablemente la capacidad técnica y la capacidad individual para ser mucho más capaz de una cierta acción. Pero yo creo que además de eso, incluido eso, el docente tiene que ir es hacia el otro lado. No solamente a desarrollar la capacidad técnica, sino al mismo tiempo una racionalidad crítica y una racionalidad reflexiva, que no solo me ayude a resolver problemas concretos, sino que esos problemas concretos estén ampliamente contextualizados, que el sujeto tenga una capacidad de entender y de describir y analizar contextos y problemas. Lo que me lleva no solamente a ser capaz de planificar y de operacionalizar un cierto proceso innovador, sino a entender cómo se liga a procesos y pautas culturales y a estructuras sociales más complejas. Y entonces ahí ya no estamos hablando del desarrollo solo de capacidades individuales y técnicas, sino de capacidades individuales, sociales e incluso éticas, como la dignidad, porque un sujeto que es mucho más capaz no solo de actuar, sino de pensar en relación con cómo actúa, pues es un sujeto cuya dignidad es bastante más sólida. Entonces, para decirlo de otra manera, la primera perspectiva de la innovación está centrada fundamentalmente en habilidades para el trabajo, habilidades para el hacer, y suele ser, produzca rápidamente, no sé, divergencia, convergencia, nuevas ideas, soluciones rápidas, que sean medibles en el corto plazo, que tenga contenidos ágiles y entretenidos, y divertidos. Todo eso es muy útil, pero tiene una cierta énfasis en la técnica y en el corto plazo. Y otra cosa es desarrollar al sujeto como un intelectual poderoso, cuyo espectro cognitivo es mucho más amplio y que incluye además asuntos emocionales, asuntos morales. Y es un sujeto mucho más capaz de abordar procesos complejos. Y es que los procesos educativos siempre son procesos complejos, que incorporan asuntos técnicos, que incorporan acciones concretas en relación con ciertos asuntos, pero que tienen que ir mucho más allá al desarrollo integral del sujeto. Claro, es que ahí ya hay una diferencia, digamos, grande en relación a desde dónde estoy abordando el pensamiento creativo, la creatividad, la innovación y demás.
lo estoy abordando de una manera amplia o lo estoy abordando vía metodológica para resolver un algo puntual y específico que se quiere tratar. Ahora hace poco mencionamos los tres elementos que conforman ese pensamiento creativo y cómo se unen acá desde esta perspectiva integral, mucho más amplia, lo cognitivo, lo metacognitivo y lo afectivo allí, cómo se unen y cómo se organizan esos tres elementos. Porque es importante darle forma a través de esos elementos que se juegan en todo proceso educativo, no solo lo cognitivo. Sí, quisiera antes de eso cerrar, Juan, esto que hemos venido diciendo, digamos, de la innovación como técnica, como método, y de la innovación más en clave de pensamiento creativo. Quisiera antes de pasar a los componentes de la creatividad, cerrar este primer momento con cuatro tensiones que me parece a mí que son absolutamente relevantes. El mundo, en general el mundo laboral, el mundo social, el mundo económico, el mundo cultural, pareciera que está exigiendo sujetos cada vez más pensantes, cada vez más capaces, cada vez más en condiciones más robustas para actuar, pero supone que eso deriva de la formación técnica y por ahí no es. Y esa es una tensión absolutamente fundamental para el mundo educativo. El camino del pensamiento creativo aparentemente es más largo, pero como tú bien lo señalabas, si uno logra ampliar el espectro intelectual de un sujeto, eso puede tardar un poco más de tiempo, pero una vez, digamos, tenga un proceso intelectual robusto, puede hacer inmersiones técnicas, metodológicas en lo que quiera. En cambio, si se lo forma de manera cerrada en un área técnica, que aparentemente es innovadora, luego es mucho más difícil abrir el espectro intelectual. Si se logra el segundo, es decir, la robustez intelectual, el primero se da de plano. En cambio, si se logra solo el espectro técnico, se atenta contra la complejidad intelectual. Quiero dejar esas tensiones sobre la mesa, porque los docentes tenemos la tentación de resolver problemas técnicos todo el tiempo. Y a largo plazo, eso juega en contra nuestra y en contra de los estudiantes y en contra de las sociedades que requieren pensamientos mucho más complejos. Y ahora sí, entonces respondo tu pregunta. Todo proceso creativo es realmente un proceso de funcionamiento mental, entendido lo mental como un asunto que integra tres dimensiones indisolubles. Sin duda lo cognitivo que está ligado, ustedes lo saben mejor que yo en pedagogía, ligado a la atención, la memoria, el razonamiento, la percepción. Ahí es donde nosotros los maestros, digamos, acompañamos cómo el estudiante aprende a organizar, a recuperar, a elaborar a partir de información básica. Y eso está o debería estar siempre amarrado a procesos metacognitivos y es pensar cómo estoy creando, qué tipo de pensamiento creativo tengo, cómo en efecto ese tipo de pensamiento me lleva a la innovación o no. Y ese es un proceso que el docente acompaña tal vez menos y que debe ocuparlo fundamentalmente. Porque un estudiante que sabe cómo aprende, cómo conoce, qué estrategia tiene sobre su autoaprendizaje, pues es un aprendiz mucho más robusto. Y el tercero es el nivel o el componente de la afectividad. Es que los valores, la curiosidad, la atención, la motivación, todo este cuerpo emocional integra de manera profunda la creatividad. Hola, ¿se le pausó la voz a la profe o solo a mí?
Seguro No, es Ida, yo pienso que a la profe, porque yo pensé que también era solamente a mí, y el profe bueno, Juan Carlos. también. A lo mejor ellos están allá en la universidad y se les cayó el internet. Ahí está volviendo el profe Juan Carlos, creo. Bueno, mientras tanto, vamos conversando un poquito acá. Profes, ¿cómo van? ¿Cómo van con esta conversación? ¿Tienen alguna reflexión, alguna pregunta? Si quieren, también pueden dejarnos sus preguntas o sus comentarios acá en el chat y yo los voy comunicando. Vamos a esperar un momentito a ver si logran Yo los veo a los conectarse dos nuevamente. conectados, pero pues no los escuchamos. Sí, Mira ahí que los ahí veo, está pero la no profe. les, como si la red no. Marcados en los temas que estamos brindando o que estamos trabajando a través de la comunidad Innovet, y como para invitar a los profes que de pronto están acá y que aún no se han integrado a la comunidad a que lo hagan. Déjame, yo busco una imagen para decirle a los profes cómo se pueden integrar a la comunidad. Dame un segundo, por favor. Claro que sí. También estamos creando, pues como se le podría llamar como un repositorio donde ustedes pueden compartir sus innovaciones educativas, didácticas. Entonces, ustedes los podrían enviar al programa de desarrollo docente. Ya también en el chat les podemos poner el correo al cual se pueden comunicar para conocer más acerca de este repositorio. Por acá en el chat les estoy agregando el enlace del repositorio, el repositorio del programa de desarrollo docente, donde les estaba contando pues que allí publicamos diferentes recursos relacionados con la innovación educativa y pues sobre todo también con estas innovaciones que han ido realizando diferentes profes de la Universidad de Antioquia. Por acá ya volvió el profe Juan Ya, Carlos. Sí, yo lo vi también. Hola, por un profe. momento nos quedamos sin conexión. Ah, Me dice sí. Ana Lucía que también la sacó se le bloqueó el computador, me está diciendo. Pero no Ah, sé si es el ok. computador o Zoom. Le estoy diciendo que vuelva a conectar la reunión. Bueno, mientras la profe se conecta, les voy a mostrar aquí rápidamente, profes, de lo que les estaba hablando y aprovechar este momentico. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí. Entonces, pues están muy invitados porque pues en la comunidad e Innovet es donde divulgamos pues estos talleres y muchas otras estrategias del programa de desarrollo docente. Digamos que Innovet es un espacio para el diálogo, la participación, la co-creación y la divulgación social de aprendizajes y prácticas en torno a las transformaciones pedagógicas, curriculares o didácticas en el contexto de la educación superior. ¿Por qué deberían hacer todas partes de Innovet? Pues primero porque ahí promovemos el diálogo, la participación y la co-creación entre colegas. Entonces las personas que ya están ahí pues plantean foros, plantean sus experiencias, pueden compartir recursos en torno a la innovación educativa. Ahí divulgamos aprendizajes y práctica en torno a las transformaciones pedagógicas, curriculares y didácticas en educación superior, pues lo que decía la profe Ana Lucía, no solamente enfocado en los métodos, pues en la didáctica, sino también transformaciones pedagógicas y curriculares. Promovemos la participación en la oferta de formación en innovación educativa, lo que les decía, pues de los talleres de innovación educativa que hacemos mensuales.
y también todo lo relacionado con la convocatoria anual de estrategias didácticas innovadoras. Propiciamos nuevas formas de enseñar y aprender a partir de la divulgación de iniciativas de innovación educativa y de los recursos creados por los profesores, que son los que les decía Idalí, pues que ahí estamos promocionando, divulgando los recursos que en este momento se encuentran en el repositorio institucional de innovación educativa. Y por último, pues incentivamos la creación de iniciativas y recursos de innovación educativa, así como la sistematización de experiencias. ¿Cómo se pueden integrar a Innovet Profes? Pues ingresando, no sé si ya conocen que la universidad tiene una plataforma que se llama Mi Comunidad. Entonces buscan Mi Comunidad UDA, ingresan con el usuario y contraseña, perdón, con la que ingresan al portal de la universidad. En la parte superior derecha de la pantalla, ahí se despliega un menú, ustedes dan clic sobre comunidades y luego les aparece en la parte inferior de la pantalla, pues como los grupos que hay creados en este momento en Mi Comunidad, que son como 22, ahí está Innovet y le dan clic ahí. Y cuando llegan a la pantalla de inicio del grupo Innovet, simplemente en la parte derecha de la pantalla hacen clic en donde dice participar de este grupo y bueno, ahí los esperamos a todos. Listo, y ya regresaron los profes. Bueno, por acá ya está el profe Juan Carlos. Caterine, ya, pues Ana Lucía me dice que se le acaba de bloquear el computador, va a conectarse desde el celular. Entonces te pedimos, por favor, si tú proyectas la presentación para poder darle continuidad, porque Claro que desde sí. allí no va a poder hacerlo. Listo, profe, ya voy a proyectar. Ajá, por favor. ¿Tienes la presentación o la proyecto yo? No, proyectala tú, por favor. No, tranquilo, Juan Carlos, es que le estoy preguntando a mi compañera Idalit si ella la Ya, ya, tiene ya. o... Sí, Ya, ya acá la sí, tengo. ya ahí Okay. regresó Ana Lucía desde el celular. Sí, eso, ponla tú. Hola, ¿me escuchan? Bien, ahí ya la está. Sí, ahí ya te escuchamos, Anita. Bueno, qué pena, disculpen, no sé qué pasó, mi computador se bloqueó, tuve que entrar desde el celular, entonces sí te agradezco, Juan, que seas tú el que comparta ahora la pantalla. La está compartiendo Caterine. Bueno, Y perfecto, Dalí, yo la vamos, estoy vamos. compartiendo. Oye, Dani. Me cuentan si Ya. ya la pueden Vale. ver, por favor. Sí, Sí, ya la Dalí, estamos viendo. avancemos un poco más, me excuso, no sé qué pasó, mi Tranquila, computador profe. sigue muerto, no logro prender de ninguna manera. Avancemos, por favor. Un poco más adelante, un poco atrás. Eso, Bien, como allí. estábamos Ahí, allí, ahí va. Ajá. estaba señalando que si un profesor quiere desarrollar la creatividad, tiene que concebirla como un modelo de funcionamiento mental y eso implica acción sobre lo cognitivo, sobre lo metacognitivo y sobre lo afectivo, como tres asuntos estrechamente interrelacionados. Sigamos, por favor. Eh, Profe, por acá en el chat nos habían dejado, ahorita mientras ustedes se
se desconectaron, alguien nos preguntaba o pues nos solicitaba si pudieran establecer afinidades y diferencias entre innovación y creatividad. Sí, a mi manera de ver, no sé si la respondemos de una vez o esperamos al final que tal vez tengamos un poco más de insumos, pero por lo menos adelanto un poquito. Yo creo que la innovación es el resultado del proceso de creatividad. Ujú. Eh, Algo que es innovador es algo que rompe la manera en que tradicionalmente eso se hacía o el efecto que eso tenía, eso cualquiera cosa que ella sea en el contexto educativo, que eso tenía en un contexto específico. La innovación, a mi manera de ver, se refiere más a un proceso de acción y a un proceso metodológico, mientras que la creatividad se refiere más a un proceso de pensamiento. Eh, y uno puede ser profundamente buen pensador y buen creador y no generar necesariamente innovación. Y uno puede innovar solo en los productos, me parece a mí, si es bueno creando cosas, pero no utilizando procesos de pensamiento profundos. Entonces, creo que uno tiene que ver más con el producto y otro tiene que ver más con el proceso de pensamiento implicado en producir eso. No sé si Juan quisiera añadir algo más al respecto. Sí, no, pues lo que decías tú relaciona, el uno es producto del otro, o sea, la creatividad es la acción que se genera a partir de todo ese pensamiento creativo y la innovación es el resultado de aplicar ese pensamiento creativo. Lo que pasa es que casi siempre se empieza al revés, se empieza buscando la innovación y cómo vamos a innovar y un afán por innovar y ahí es donde aparecen los métodos y ahí es donde aparecen las diferentes metodologías que permiten de una manera ágil, rápida o expedita generar esos procesos. Y como herramientas, digamos que son valiosas, como herramientas, pero el pensamiento creativo que debería guiar la innovación como un resultado de esa aplicación, claro, se puede servir de un montón de herramientas, entre ellas las que se están utilizando actualmente. Pero este tema que pones allí, pues no sé si eso responde la pregunta del profesor. Y que tal vez tengamos un poquito más de elementos avanzada la charla para complementar la respuesta. Ajá. Bueno, Vale. yo les decía entonces que desarrollar pensamiento creativo es un asunto que implica los tres componentes que nos propone Csikszentmihalyi: dominar un campo, dominar un ámbito y dominar, digamos, unos ciertos talentos personales para poder hacer. Miren entonces cómo esto no se circunscribe a un sujeto que sabe dominar técnica, sino que se amplía a un sujeto que además de dominar técnicas y de tener talentos para enseñar, es capaz de reconocer el ámbito o el contexto en el que eso está dado, circunscrito, y todo el dominio simbólico que implica el poder ser creativo. Eh, Eso significa cosas muy distintas. Si seguimos, por favor, Idali, significa un profesor que prefiere propiciar que enseñar, o más bien que entiende que enseñar es propiciar una suerte de escenarios, ámbitos, eh, campos en los que se propicia el desarrollo del pensamiento creativo. Y entonces ese es un profesor que explora o que invita a explorar y que propone descubrir en lugar de ofrecer herramientas para o dictar procesos para. Y que en lugar de la memoria y los contenidos, prefiere la apertura mental, los ejercicios intelectuales que generan que el estudiante gane confianza en la manera en que piensa. Propicia además climas, ambientes, escenarios, espacios que son profundamente retadores, más que un diseño curricular cerrado en un aula tradicional. Y eso le implica centrarse entonces no solo en lo cognitivo, sino sumar con mucha fuerza lo afectivo y lo intelectual.
De esa manera me parece a mí que un profesor se centra más en procesos, en generar asombros que certezas, eh, y prioriza lo que es de largo plazo, porque todo proceso, todo, digamos, flujo procesual es de largo plazo, que lo inmediato. No significa que no hayan acciones concretas de resultado inmediato ahí en medio, pero el proceso que el profesor se propone es un proceso de largo plazo. Y cierro con esta que tal vez es la que me parece más bonita. Es un profe que si tiene que escoger, escoge un proceso educativo que sea una serie de secuencias breves y profundas y no unos procesos amplios y superficiales. Aquí la extensión no es lo que importa, la profundidad es lo que importa. Y en general lo que es rápido, técnico, operativo, esto que nos hace, sí, produzca rápido, piense, cree, suele ser amplio, pero muy superficial. Digamos, por favor, Hidalgo. Y entonces, si quieren, para cerrar este primer punto, yo les dije, vamos a conversar sobre 3 asuntos. El primero es, ¿qué es entender la innovación como un proceso de pensamiento? Para cerrar este primer punto, me parece que es muy urgente que nosotros no confundamos problemas prácticos con problemas pedagógicos. Los profesores atendemos problemas pedagógicos y al mismo tiempo usamos problemas prácticos como recurso para ese otro asunto que es más profundo, como lo dije, y más complejo. Las herramientas son muy buenas para que procedamos bien en problemas prácticos, pero es el pensamiento el que nos permite trabajar en problemas pedagógicos más profundos. Entonces, pensar y actuar, un justo equilibrio entre pensar y actuar. La literatura lo refiere como sembrar pensamientos, cosechar acción. Es la invitación que haría para cerrar este primer momento, que es invitarlos a no pensar en innovación, sino en pensamiento, el pensamiento que conduce a la innovación. Bien, y pasaríamos entonces al segundo elemento. Digamos, por favor, es profesores, docentes, entendamos que esto no es solo un proceso teórico y tampoco solo un proceso metodológico. Eso que yo denomino el continuum teórico-metodológico significa que abandonemos intencionalmente la idea de que la innovación es un proceso metodológico vacío y que adoptemos la idea de que la innovación es un proceso de pensamiento complejo. Si se entiende solo como método, se lo entiende como un método vacío, como una didáctica específica o como un vacío pedagógico. Si se lo entiende como un proceso de pensamiento, adquiere la riqueza de la que ya hablamos. Sigamos, por favor. Ahora, ¿qué es esto de que haya un continuum teórico-metodológico? Significa un profesor que se compromete con relacionar toda acción con el pensamiento que esa acción produce, que se compromete con usar todo método posible en relación con el corpus conceptual que lo soporta. Y en esa clave, pensar sobre la acción, miren, subrayo, pensar sobre la acción docente es una tarea intencional y una tarea deliberada en la que el maestro tiene que ser experto. Nosotros tenemos que ser expertos en ese continuum teórico-metodológico. Y no se trata entonces de ahora generar metodologías rápidas y eficientes para conectar conceptos, para relacionar conceptos, para hacer rápidamente árboles de problemas o de nuevo para caer en la falacia del método y la eficiencia del método o en la eficiencia de la técnica. No, se trata de privilegiar la operación mental compleja, no de hacer ver o hacer creer que en el método hay una operación mental rápida.
las operaciones mentales son operaciones mentales densas, complejas y toman tiempo. Pero vale la pena preguntarse qué es lo que ustedes están enseñando y acto seguido preguntarse cuál es la acción que me permite a mí enseñar eso que quiero enseñar e inmediatamente decir cuál es el pensamiento o el tipo de pensamiento o la evolución del pensamiento que genera eso que yo estoy enseñando. Ahí es donde está la clave del continuum teórico metodológico. Vale, y en lo metodológico, antes de pasar a esta parte del tránsito creativo, sería interesante pensar un poco en una forma de alejarse de esto metodológico rápido, el, el papel que juega la imaginación, por ejemplo, en el pensamiento creativo, el contexto, eh, estos elementos que están asociados y que están, digamos, como imbricados allí en todo el pensamiento creativo, cómo juegan allí en relación al reemplazo de estas metodologías rápidas o de este afán por tener... Perdón, te perdí. Perdí el audio un momentito. Ole, Juan. allí me escucha, No, ahí me nosotros está sí le Sí, ¿me escuchando bien. escuchamos escucha? bien. Sí. Sí, ya te escucho nuevamente, perdón, Vale. se desconectó un momentito el audio. Cuéntame, te oí Listo. hasta avanzada la pregunta, cuéntame. Es elaborar un poco sobre estos elementos del pensamiento creativo, la imaginación, el contexto y demás, que permiten, digamos, tomar una vía alterna a las diferentes metodologías, no desechando las metodologías, sino tomando las metodologías como herramientas, pero como Sí. camino de conformación del pensamiento creativo, me parece muy interesante esos elementos o esas dimensiones que son fundamentales. Específicamente Sí, ese bien, de mil la gracias imaginación, por ejemplo. Sí, bien, mil gracias por recordármelo. Yo creo que si nosotros queremos favorecer el pensamiento creativo de nuestros estudiantes, tenemos que trabajar al menos en 6 ejes, y estos son 6 ejes que he ido reconociendo a lo largo de la extensa revisión de la literatura que hemos hecho. Todo profesor debería ocuparse de 6 asuntos fundamentales. El primero es que todo estudiante sepa problematizar como vía para pensar creativamente. El segundo es que todo estudiante sepa contextualizar. Y cuando hablo de contextualizar, significa leer el contexto, pero también usar el contexto para desarrollar el pensamiento creativo. El tercero es la interacción. El pensamiento creativo nunca es solitario. Uno piensa con otros, bien sea explícita o implícitamente. Cuando yo leo un texto, estoy pensando con el autor, pero también cuando estoy abordando a través de trabajo colaborativo, estoy interactuando y pensando a través de la interacción. El cuarto elemento es la reflexividad. La acción docente sin reflexividad no es acción docente. El maestro es fundamentalmente un intelectual y el cuarto elemento que hay que desarrollar en nuestros estudiantes es la reflexividad, que es la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio proceso de aprendizaje. El quinto elemento, tú lo has subrayado, es la imaginación. Si uno no trae al presente imágenes de futuro, si uno no crea y sueña con la mente e imagina cosas distintas, difícilmente puede crear. Todo acto creativo es un acto imaginativo. Y el último elemento es, claro, hay una acción concreta, una obra, un producto, y ese producto tiene que ser, ese producto es tal vez el que sí es innovador, tratando de completar la respuesta al profesor que hacía la pregunta ahora. Ese producto creativo es el que puede, digamos, tener los rasgos de innovación y también implica retar la creatividad. Se me perdió la presentación. Ah, sí, profe, un momentito ya. Ahí la están viendo, espérate que Sí, no Vamos hacia al final, vamos en la ya 20. nos quedan muy pocas diapositivas ya. ya voy, profe.
En esta. Ahí, Sí, una, devuélvete una, por favor. una antes. Ujú. Yo creo que Ahí. usar todos esos elementos que Juan Carlos ha traído sobre la mesa, repito, el problema, el contexto, la interacción, la reflexividad, la imaginación y la obra o el producto en educación, es posible si yo hago la intermediación entre la teoría y el método, o entre la pedagogía y la didáctica, que es lo que llamo el continuum teórico-metodológico. Y eso es posible solo si yo creo un proceso de tránsito creativo. ¿A qué llamo yo tránsito creativo? A encontrar un lugar en el que se hibridan las perspectivas teóricas y las perspectivas metodológicas para pensar creativamente y para innovar. Vamos a la próxima, por favor. Yo creo que me siento más capaz de explicar eso a través de ejemplos. Supongamos que hay un profesor de geografía, o un profesor de historia, o un profesor de ciencias sociales, que quiere trabajar el concepto de identidad étnica. Si uno entra solo por la acción, el método, la didáctica, puede trabajar, por ejemplo, mapas étnicos y aparentemente ser muy innovador porque tiene mapas interactivos, o porque tiene mapas con realidad aumentada, o porque tiene, no sé, mapas en tercera dimensión, o porque tiene mapas que integran ciertos elementos y no otros. Pero si el objeto de reflexión sigue siendo el mapa étnico, estamos en un lugar absolutamente, digamos, metodológico, el mapa en relación con las etnias que habitan el país o la región X. Distinto a, por ejemplo, si yo uso un relato autobiográfico para enseñar autorreconocimiento étnico y vía contraste poder establecer qué es una identidad étnica. Miren que ahí he optado por un foco teórico y luego me muevo hacia un elemento metodológico. Entonces, el elemento metodológico puede ser el mapa étnico, o puede ser un podcast argumentativo, o puede ser lo que ustedes quieran, pero lo que importa es ver qué tipo de pensamiento estoy fomentando yo allí. En este caso del ejemplo, yo creo que si uno trabaja relatos autobiográficos para autorreconocimiento étnico y vía contraste, lograr entender la identidad étnica, pues además de favorecer un pensamiento creativo, porque estoy obligando a imaginar y a pensar al estudiante otras cosas, pues estoy también favoreciendo el pensamiento crítico. Y el tránsito creativo significa en que hay un intermedio entre el pensamiento crítico y la herramienta a través de la cual yo voy a trabajar, que me permite cosas como retar el dogmatismo, relacionar el sistema con los elementos que componen el sistema, comprender diferentes puntos de vista y un largo etcétera, que desarrollan el pensamiento crítico y que no solamente me ayudan a entender un mapa étnico, o que no solamente me llevan a entender una identidad étnica. Y en este ejemplo, si sigues a la próxima, por favor, Idalí, en este ejemplo podríamos ir con cualquier tipo de pensamiento. Yo estoy hablando en este caso del pensamiento eh, creativo, pero serviría también para el pensamiento abstracto. Y ahí el método tiene todo que ver. Si yo uso, por ejemplo, pintura, y la representación pictórica es profundamente abstracta, y estoy en el mismo ejemplo, relacionando identidades étnicas a través de representaciones abstractas de la pintura. Fortalezco el pensamiento abstracto, pero además estoy retando la lógica con la que pienso la etnia, porque estoy obligando a una representación gráfica a la que no estoy acostumbrado, a la que un estudiante no está acostumbrado. Pero además invito a representar, a hacer analogías, metáforas, a imaginar. Y en el siguiente ejemplo, vamos a la próxima. Supongamos que me interesa es trabajar el pensamiento complejo. El tránsito creativo, el pensamiento creativo estaría en, por ejemplo, enfrentar al estudiante a un texto complejo, tan poco de moda hoy en día, ¿no? En la lectura corta de las redes, para hacer cosas con un texto complejo, como integrar partes que antes descompuse, relacionar esas partes con el todo, encontrar lo que el autor hace en el texto y no solo lo que dice en el texto. Entonces miren cómo esa creatividad, ese pensamiento creativo que
el profesor estimula porque además lo tiene, me lleva también a la posibilidad de desarrollar otro tipo de pensamientos, todos urgentes para la formación integral de nuestros estudiantes. Cierro diciendo, esto es aparentemente más largo y más difícil, pero en efecto rinde frutos mucho más profundos a más corto plazo. Porque lo otro es un estudiante que domina un montón de métodos, un estudiante que domina un montón de conceptos, pero a que a la hora de pensar se vea gata. Es distinto de un estudiante que ha logrado aprender a pensar y que rápidamente adopta metodologías, técnicas o acciones en relación con esa forma de pensar. Bueno, y con esto dejaría el asunto por allí y no sé si si Juan Carlos tiene alguna idea adicional para cerrar o nos vamos a preguntar. No, yo creo que ya podemos. Esto es parte de lo mismo, ¿no? Miren, pensar y hacer son dos polos de la misma cuerda, conocer y operar con signos son dos polos de la misma cuerda, uno más teórico, otro más metodológico, y en cualquier caso un proceso interpretativo y subjetivo por parte del docente. Pero bueno, con esto cierro. Entonces, Juan Carlos, no sé si tienes alguna idea. No. Yo creo que podemos pasar a las preguntas, sí, directamente. Profes, ¿podrían poner inclusive las preguntas allí en el chat? Aquí ya lo tenemos abierto. O directamente abrir el micrófono y mientras van llegando las preguntas, los invito de nuevo a que si quieren trabajemos el taller de aplicación, lo llamamos ruta flexible para el desarrollo del pensamiento creativo. Esa ruta flexible puede ser transitada de muchas maneras y ahí tenemos talleres para trabajar esto del estímulo del pensamiento creativo. Con muchísimo gusto podemos trabajar cuando quieran. Sí, es que qué pena, estoy en un celular. Pero no, entonces... profe, en este momento no hay pues preguntas. El profesor Gustavo ha hecho varios comentarios. El último es que se aprende aprendiendo. Y bueno, no, profes, están como invitados los que están aquí a pues aprovechar la compañía y el tiempo que están compartiendo con nosotros la profesora Ana Lucía y el profesor Juan Carlos y hacerles preguntas, no sé. Pueden abrir sus micrófonos tranquilamente. Válido preguntas, comentarios, reflexiones. Buenas tardes. Les acabo de enviar al chat mi dirección electrónica para lo que consideren. Muchas gracias pues a los profesores, a la profesora Ana Lucía y al profesor Juan Carlos, ¿cierto? Yo siento que aquí van surgiendo como cosas, o sea, los vamos escuchando atentamente, pero también es porque estamos estableciendo ahí conexiones, ¿cierto? Y sobre todo porque estamos procurando también situarnos en nuestro propio lugar como profesores y como profesoras universitarias, ¿cierto? ¿Qué representa este tema de la innovación, pero también de esta invitación que nos están haciendo hoy de precisamente de estimular ese pensamiento creativo, ese proceso también de creación de otras formas, ¿cierto? Y mi comentario, que puede ser una pregunta, es, y que pues he tenido la oportunidad en el diplomado de formación de gestores para la innovación educativa de la universidad, de poder como hacer esta pregunta, pero también se las quiero plantear a ustedes. Es el asunto de como de esas, o sea, cuando hablamos de innovación, ¿cierto? Y cuando se habla de la innovación, estas posibilidades de la innovación educativa, la de innovación curricular, como todas estas opciones que puede haber con respecto a la innovación, lo que tiene que ver con el asunto. Primero, la innovación o las innovaciones no implican siempre el uso de tecnologías. Eso como un asunto que me parece importante también como resaltar, pero también preguntarles a ustedes qué opinan de eso, ¿cierto? Y lo otro es qué condiciones deben existir
para que la innovación o la creatividad también pueda, pueda emerger, porque yo no creo que uno pueda llegar a ser creativo por decreto. Ujú. ¿Cierto? Entonces, como qué condiciones, sobre todo pensando en nuestra condición de profesores universitarios, y sabemos que hay muchas situaciones alrededor de la innovación y la creatividad, ¿qué consideran ustedes que hace parte como de un montón de cosas que tienen que facilitar el proceso creativo? Porque no es solo la voluntad, ¿cierto? Sí, yo quiero, pero hay otras condiciones, no solo internas, sino también externas, institucionales, para que este tipo de cosas pasen. Entonces, esas son como las comentarios, inquietudes que en este momento me surgen. Muchas gracias, profesores. Gracias a ti, Vale, Giselle. vale. Juan es experto en tecnología y arranca con esa respuesta que le compete. Vale, profe Giselle, innóvese y cúmplase. Puede ser el nuevo mandato. No, no, no. En relación a lo de la tecnología, sí, digamos, en el imaginario colectivo hoy por hoy una idea muy arraigada y es que la tecnología o el uso de la tecnología necesariamente eh, está asociada a la innovación. Y una cosa es el usar y apropiarse de una tecnología para resolver algún problema o para realizar alguna tarea que no necesariamente tiene que ver con procesos de innovación, ni tiene que ver con usos creativos de esa tecnología, sino con usos absolutamente instrumentales, porque pues facilitan el trabajo, porque permiten que se haga más rápido, porque permite que se haga, digamos, de una manera más eficiente, llamémoslo así, es un aspecto más eficientista que creativo. Ahora, una cosa bien diferente es utilizar la tecnología de una forma innovadora y allí es donde aparece fundamentalmente y de manera muy fuerte el contexto, porque entonces aparece la idea de qué es innovador y qué no es innovador. Entonces, cuando le aplicamos a esto la capa de contexto, puede que una herramienta tecnológica se utilice cotidiana y regularmente en un contexto particular y allí no haya nada de innovación, pero puede que en otro espacio, en otro contexto muy diferente, allí no se ha utilizado ese tipo de herramientas y cuando se le utiliza, realmente se hace de una forma que nunca antes se había ni siquiera pensado, ni siquiera se había contemplado que se pudiera utilizar de esa manera y para esos propósitos. Porque a veces la tecnología también tiene una característica bien importante, y es que se crea con un fin y termina usándose para otros fines. Y ahí aparece un componente de innovación y de creatividad muy importante. Entonces se crea los documentos, por ejemplo, la suite de oficina, con un propósito muy claro que es mejorar la eficiencia en entornos de trabajo. Y resulta que terminan haciéndose trabajos de escritura colaborativa a través de una herramienta diferente al, al, al procesador de texto del escritorio que uno tiene anclado al computador y utiliza un computador que esté en la nube, un procesador de texto, perdón, que esté en la nube y terminan haciéndose procesos de escritura colaborativa que no eran posibles hacerlos antes. Antes eso no existía, no había forma de que personas en diferentes lugares del mundo o incluso en el contexto cercano, pero de manera aislada, cada uno pudiera contribuir e ir alimentando un texto. Entonces, ahí, por ejemplo, eso se usa de manera innovadora. Pero después eso hace parte de lo que algunos llaman la corriente principal, y es que es innovador, es novedoso, se utiliza y de pronto
cala tan hondo que empieza a utilizarse una y otra vez y ya va perdiendo, digamos, ese sentido de novedad, va entrando en esa corriente principal de uso y termina usándose ya de manera cotidiana. Entonces viene otro ciclo y se utilizará otra tecnología para hacer otro tipo de innovaciones. Pero lo que usted menciona, profe Giselle, es cierto, no necesariamente la innovación tiene que estar asociada a tecnología. Lo que pasa es que se le ha asociado regularmente. Y yo añadiría que incluso procesos altamente tecnológicos pueden ser muy poco innovadores porque terminan replicando prácticas que no estimulan el pensamiento. Exacto, se vuelven instrumentales. Se vuelven instrumentales. Para completar tu pregunta, Giselle, era, digamos, cuáles son como esos mínimos que no puede faltar. Yo creo que hay cosas externas e internas. Yo prefiero arrancar por las internas que un poco repiten o condensan lo que presentamos en la charla. Yo creo que todo profesor debe apartarse de la idea del contenido y centrarse en la idea del pensamiento. ¿Qué tipo de proceso de pensamiento es el que yo estimulo cuando además hago trabajar alrededor de un contenido? Esa es la primera condición para pensar creativamente, porque significa retar la manera en que uno aprendió y lo que primero le sale como sesgo disciplinar. La segunda es combine siempre teoría y método, que es lo que estamos llamando continuum metodológico. Siempre que use algo que determine una acción, que use una metodología, vaya más allá y piense el sustrato teórico que eso está, que lo está soportando, porque la conexión entre el sustrato teórico y la forma de pensamiento es muy directa. Y ese es otro elemento que me parece fundamental. Y lo otro tiene que ver con factores externos. Yo sí creo que hay asuntos que retan la creatividad, un espacio distinto y la literatura es amplísima, ustedes seguramente la han revisado, el espacio como tercer maestro. Entrar a un espacio en el que yo puedo rayar en el piso, en el que se rompe la jerarquía con el profesor porque el profesor está circulando en el salón, en el que puedo armar y desarmar grupos rápidamente, en que puedo rayar las paredes y las ventanas, en que puedo usar colores y papeles y tecnología y que puedo acercarme a la pared y capturar una imagen con realidad aumentada y trabajarla con los compañeros. El espacio es un asunto fundamental y claro, los recursos son un asunto fundamental, pero son fundamentales en función de lo que el profesor vaya a hacer con eso para estimular el pensamiento. Esas son, me parece a mí, condiciones sine qua non. Y al final yo tenía, yo dicto clase en la maestría en innovación educativa, y ustedes no se imaginan lo que yo he aprendido de los profesores rurales, los profesores de los pueblos más recónditos de este país que tienen condiciones infinitamente peores a las que tenemos nosotros en nuestras universidades. Parecen hacer homenaje a aquello de que el exceso de recursos mata la creatividad. Ellos con recursos escasos y en contextos precarios tienen unas cuotas de creatividad enormes, entonces, no sé, terminan aprendiendo a usar en pueblos pesqueros la atarraya como ábaco para enseñar a sumar a los niños. O terminan enfrentando procesos de desnutrición, y estoy citando casos textuales, o terminan enfrentando la desnutrición en niños indígenas, enseñando a cultivar huertas y enseñando fraccionarios mientras cocinan para esos niños. Un cuarto de papa, 3/8 de zanahoria, y van cocinando y enfrentan desnutrición y enseñan matemáticas. Eso es altísimamente creativo, altísimamente innovador y altísimamente pertinente para esos contextos. Entonces creo que también volver a esos 6 elementos de los que hablábamos, el problema, el contexto, la interacción, la reflexividad, la imaginación y la obra, son otro recurso, Giselle, para poder ser creativos, u otras condiciones para operar alrededor del pensamiento creativo.
Hay aquí en el chat un comentario del profesor Jaime Alberto Navas, en el cual pues, nos comenta que está haciendo una especialidad en lenguas extranjeras en la UPB y plantea una mezcla, de un lado, la manera como se va impregnando en mi modus operandi las tecnologías, y por otro lado, las maneras de ver cómo con relecturas o reimaginación voy reflexionando sobre los roles tanto del profesor como del estudiante. Claro, allí esa imaginación, volver sobre esa imaginación, sobre esos mundos posibles, se convierte en un elemento muy, muy importante en el pensamiento creativo, porque es poder pensar en aquello que no existe todavía, que no se ha materializado, y eso me permite darle vuelo, contrario a pensar primero el cómo. Bueno, y entonces, ¿cómo es que vamos a hacer tal cosa? Y entonces inmediatamente aparecen los cómo, lo metodológico empieza a ganarnos. Mientras que cuando empezamos por la imaginación, podemos ir a dar a un sitio que ahí sí, que nunca nos hemos imaginado que podamos ir a dar. Y el cómo lo resolveremos después. El cómo es un asunto posterior, que puede que incluso nos encontremos con que el cómo no existe o que el cómo no es posible. Pero es que empezar por el cómo es muy complicado. O es muy fácil y muy complicado para el pensamiento creativo. Pues sí, eso, complicado para el pensamiento creativo. Ese es el punto. Sí, en broma un poco acá jugamos con los expertos en diseño curricular, proponiéndoles hacer diseño curricular sin modelos, sin modelo ADI ni sin ningún otro modelo matricial o sistémico, ¿no? Y creo que es una buena manera de retar la imaginación. Si ustedes han venido construyendo sus cursos, sus clases, sus procesos alrededor de metodologías y maneras que les resultan muy familiares, traten de oponerse a ellas, traten de decir, si me prohibieran hacer esto así, ¿yo qué haría? Aquí un poco jugando, decimos a los de diseño curricular, tienen prohibidas las matrices, preséntenme un diseño curricular que no apele a lo sistémico, a lo matricial. Y creo que se van generando pues pensamientos creativos, ruptura y probablemente innovaciones, no mañana ni pasado mañana, pero seguramente sí a futuro. Entonces, también incomodarse es una excelente manera de promover pensamiento creativo. Eh, Juan, si vas a los chats, antes alguien había dicho algo, es que yo no alcanzo a verlo aquí en mi celular. Sí, dame un segundito. Ah, sí, es el profesor Gustavo Alberto Uribe, dice, es difícil pasar de lo técnico a lo creativo y a la innovación. Es decir, hay resistencia mental como paradigma. Es en forma de Claro que pregunta. sí, claro que sí. Entonces mi comentario tenía que ver porque alcancé a leerlo rápidamente y se me escapó. Creo que hay resistencia mental no necesariamente en nuestros estudiantes, hay resistencia mental en nosotros como profesores, porque además estamos en medio de las inercias propias del sistema educativo, de una clase tras otra después de una reunión y hay que evaluar y hay que calificar y eso es, es un clima poco propicio para el pensamiento creativo de nosotros como docentes. Entonces, claro que hay resistencia, claro que hay patrones mentales a los que hay que oponerse y hay maneras de hacerlo y hay maneras de retarlo, pero también hay un enorme mar de posibilidades a explorar, rigurosas, bien cimentadas, mucho más allá de técnicas que hoy venden al mejor postor, que pueden ser implementadas para eso de transformar la inercia mental que hace difícil la innovación o la creatividad. Un asuntico final en relación a lo que estás diciendo, Ana Lucía, y es que es mucho más fácil y más certero
lo técnico, porque lo técnico incluso ya está probado y ya voy del punto A al punto B, mientras que lo creativo me lleva a un camino que es absolutamente incierto y nos cuesta mucho transitar por lo incierto, porque nos sentimos mucho más cómodos transitando por las certezas, transitando por si hago esto, esto y aquello, necesariamente llego a tal punto. Y da Lo la otro idea de falsa rigurosidad, ¿no, Juan? Da esa idea de falsa rigurosidad. No, es que hay un método muy riguroso, muy preciso y muy validado y muy respaldado, que es el que a mí me parece profundamente contraproducente. Claro, y ahora con el tema de la evidencia, pues de que todo hay que sustentarlo en evidencia, pues eso va en contra de los procesos creativos, porque pues todo lo que hoy que nos paramos en hombros de gigantes, pues aquellos gigantes realmente fueron muy creativos y ensayaron un montón de cosas que en su momento nadie se las imaginaba y en su momento tal vez nadie daba un peso por esas vías que ellos optaron y terminaron imponiéndose, porque se dieron esa licencia. Entonces a veces no darnos esa licencia se vuelve un tema complicado también. Sí, ahora insisto, no es un asunto de poca rigurosidad, es un asunto de muchísima rigurosidad teórica y metodológica que excede la aplicación más instrumental de la técnica. Vale. Bueno, profes, muchísimas gracias por todos estos aportes tan valiosos que nos dan, a los profes participantes también. Me cuentan que ustedes próximamente tienen un evento sobre Educateca. Quisieran de pronto Eduteca. contarnos un Sí, el poco evento sobre él. Eduteca. Sí, el Juan, evento muy de bien. Y ahí tenemos un taller de pensamiento creativo, entre otras cosas, sí. Si tenemos un evento que lo hacemos anualmente, ya va en la versión número 11. Este año, pues trabajamos muy fuerte el tema de innovación educativa. Allí vamos a tener un taller sobre pensamiento creativo. Bueno, vamos a tener una serie de talleres. Hay unos muy interesantes, uno sobre realidad aumentada. Vamos a trabajar, digamos, una serie de tecnologías emergentes en la vía de utilizarla de manera creativa, la tecnología en procesos educativos. Pero también vamos a tener una serie de talleres que no tienen que ver necesariamente con tecnología, como son de inclusión, de socioemocional, de formas y estrategias didácticas emergentes que están apenas probándose y saliendo, asomándose en los contextos educativos. Entonces, pues están muy invitados. Va a ser el evento del 4 al 6 de octubre. El día 4 y 5 de octubre es totalmente presencial, totalmente virtual, perdón, y el día 6 es híbrido. Vamos a tener un componente presencial en el campus de la Universidad en Cali y un componente en línea, pues para quienes estén en sitios diferentes a la ciudad de Cali. Bueno, profes, muchísimas gracias. Agradecemos pues desde la Universidad de Antioquia y desde el programa de desarrollo docente enormemente su participación y a los profesores pues que también asistieron. Muchísimas gracias y siempre bienvenidos pues a estos talleres y a todos los eventos que tenemos desde el programa, desde la universidad. Bueno, profe Ana Lucía, Mil profe Juan gracias. Carlos, mil gracias por sus aportes. Que tengan Muchas una gracias por la feliz tarde. invitación y estamos a sus órdenes. Mil gracias. Muchísimas Gracias por la invitación. gracias a los dos. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Bueno, feliz estén muy bien. tarde.